Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo es padre y fundador de esta iglesia. Imagínense lo que le puede doler esta congregación al apóstol. Dios la ha utilizado a él para levantarla. Y ahora el apóstol lanza una palabra de advertencia, una palabra de urgencia, viendo los peligros que vienen sobre la iglesia. No es un hombre que dice una palabra por decir, no. La está diciendo como un general del ejército que conoce todas las estrategias que tiene el enemigo para hacerle mal a la iglesia. Y la advertencia es esta: para que Satanás no gane ventaja sobre ninguno de nosotros. ¿Verdaderamente alguna vez piensas quién es este ser que quiere acabar contigo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar quién es aquel que quiere destruir tu casa? Porque algunos se piensan que Satanás es como un duendecillo feo pequeño que mete la pata de vez en cuando. Muy lejos de la realidad. Miren cómo lo define Ezequiel, para que vean qué clase de ser estamos hablando. Dice Ezequiel, hablando del día de su creación: querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte. Tú eras sello de perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crolosito, de berilo, de onice, de zafiro, de esmeralda, de oro. Los instrumentos por primera vez sonaron en el cielo el día de su creación, hermanos míos. Él era sello de perfección, acabado en hermosura. Dice, pero a pesar de todo lo que tenías, te viste grande, te viste poderoso y dijiste en tu corazón: subiré y él compartirá el trono conmigo. Y yo te dije, descenderás, y te tuve que tirar del cielo a la tierra. Hermanos, tenía tanta grandeza que ha ido donde la tercera parte de la corte angelical de los ángeles y les ha dicho: mirarme, mirar mi hermosura, mirar mi grandeza, mirar mi esplendor, mirar mi majestuosidad. Y les ha dicho a la tercera parte de los ángeles: yo seré semejante a Dios y Él compartirá su trono conmigo, hermanos. Y en la misma presencia del propio Dios, los ángeles han creído el mensaje, viendo a Dios cara a cara. Han seguido a Luzbel porque lo han visto grande y lo han visto hermoso. En medio del hogar de Dios, rodeados de la santidad divina, rodeados de la majestuosidad de Dios, han creído lo que Luzbel les ha dicho. Y digo yo, hermanos míos, si ha sido capaz de convertir a la tercera parte de la corte angelical en el mismo hogar de Dios, rodeado de santidad, ¿qué no va a hacer con nosotros aquí en la tierra? Si estamos rodeados de aflicción, de problemas, de enfermedades. Pero tengo que decirte en esta tarde: no dejes que el enemigo tome ventaja sobre tu vida.
como tome ventaja, coge tu casa y la derriba. Como tome ventaja, entra dentro de tu matrimonio y la arruina. Oh, iglesia de Sansomendi, no salgas de la voluntad de Dios. No te apartes, no permitas que Él tome ventaja. Y algo que dice el apóstol Pablo que me encanta. Dice Pablo a la iglesia: no ignoramos sus maquinaciones. Está diciendo Pablo: que sé cómo te las ingenias, que Dios me ha dado discernimiento para saber lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Dios mío, en una ocasión Pablo llegó a decir: cuando yo me vaya vendrán lobos. Tenía tanto de Dios Pablo que mientras él estaría en la iglesia no hubiese ninguna mordedura de lobo. Ay, Dios mío, necesitamos en la iglesia de Sansomendi hombres y mujeres de Dios, con discernimiento de Dios. Que cuando oren, la obra del enemigo retroceda. Que cuando oren, los matrimonios se arreglen. Que cuando oren, la obra de Dios avance. La palabra maquinaciones es cómo actúa el diablo. Y si analizas la palabra, lo que significa maquinaciones, si supieras lo que significa maquinaciones, verías cómo actúa el diablo. La palabra maquinación viene en el original griego, significa noema, que quiere decir, miren cómo actúa el diablo, mira cómo actúa contra tu vida. Hace pensamientos calculados con frialdad, artimañas diseñadas con inteligencia superior, trampas construidas con astucia y paciencia. Ay, Dios mío. Planes ocultos, cuidadosamente elaborados. Todo esto lo está haciendo para acabar contigo. Todo esto lo está haciendo para apartarte de la fe. ¿Sabes qué hace el diablo antes de atacarte? Te estudia. Pasa mucho tiempo observándote. Te mira cuando sales por la tarde de aquí. Ve lo que haces, lo que te gusta. Cuando estás en el anonimato, cuando no estás en el cultico y él es el hermano del culto y la hermana del culto, él te ve, te observa, ve tus debilidades, ve tus temores. ¿A qué tiene miedo? ¿A qué tiene miedo? Y te observa. Satanás no viene a destruirte de un golpe, viene a ganarte milímetro a milímetro, palmo al palmo. No le interesa venir como el dragón, hermanos míos, de primeras, porque si aparece como la bestia o aparece como el dragón, sales corriendo. No, él sabe qué hace, empieza a fraguarte pensamientos sencillos, simples. Vienes cansado del trabajo, es martes y te dice: ¿para qué vas a ir? Si mira el palizón que tienes, y tú mismo dices: ay, es verdad, iré el jueves. Llega el jueves, es tu día libre, y te dice el enemigo:
Tu día libre lo vas a invertir en 4 paredes. Diviértete, hijo. Y tú dices, es verdad, total el jueves, voy el domingo, que el pastor prediquisera el domingo y ya me ve él y ya está. Llega el domingo, hermanos, y te dice la niña, vámonos al río. Y tú dices, es verdad. Si falta un martes y jueves y el pastor no me ha llamado ni por teléfono y me voy a ir al culto, ¿te has dado cuenta? Te crees que no ha pasado nada, pero poco a poco te ha ido ganando, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro. Lo que empezó con quédate, hijo, que estás cansado, ha terminado sembrando. Él mira al pastor que no te llama, ¿para qué vas a ir? Y está poniendo enemistad, hermanos míos, entre tu persona y la persona que ha puesto el Señor en este tiempo para ayudarte, para bendecirte, para hablarte. En esta tarde tengo que decirte algo: cuídate del susurro del enemigo. Dijo un día un hombre: es más peligroso el susurro de la serpiente que la mordedura. ¿Saben cómo acabó con Adán y Eva en el huerto? ¿Saben cómo fue? Está Eva paseando por el huerto y de repente se acerca la serpiente y le dice: tengo entendido que Dios no os deja comer del fruto, de los frutos de los árboles. Ya ven. Ay, qué voz. No la asusta, no intenta morderle ni atacarle. Y hace Eva: no, eso no es cierto. Podemos comer de todos los árboles menos de uno, porque el día que comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal moriremos. Y le dice la serpiente: no mueres por un fruto. ¿Veis la voz de la serpiente? No pasa nada. Por un fruto no pasa nada. Por un día no pasa nada. Es la voz de la serpiente. Parece que tiene una conversación entrañable, hermanos. No pasa nada. No pasa nada. Que vayas una tarde por ahí y luego vengas aquí y cantes en el coro, no pasa nada. Que te tomes un día 3 o 4 y vengas aquí y toques la guitarra, no pasa nada. Que no le hables a la hermana que tienes en el coro todos los días contigo y vienes y cantas alabanzas, no pasa nada. Que tienes el gas pinchado, no pasa nada. Por una cerveza, no pasa nada. Dios mío de mi vida, es la voz de la serpiente. Parece indefensa, parece que se quiere congraciar contigo, pero la única intención que tiene es arruinarte. Es más peligrosa que la mordedura. El apóstol Pablo dice en la Biblia que estando en la isla de Chipre van a encender un fuego. Llega Pablo a coger una rama. Cuando coge la rama, levanta la mano, ¿sabes qué tenía? Una serpiente, una víbora enganchada. ¡Una víbora! Y ahora los naturales, ¿sabes qué hacen? Dice: alma, esa víbora es autóctona de aquí, la conocemos. Cuando muerde a alguien se inflama, se hincha, se muere. Y ahora se quedan mirando a Pablo. Y Pablo no se hincha, Pablo no se inflama, Pablo no se muere. ¿Sabes qué pasa, hermanos míos? Que Pablo tenía tanto evangelio dentro.
Que Pablo tenía tanto evangelio dentro, hermanos míos, que el evangelio que tenía Pablo hacía que el veneno de la serpiente no fuese efectivo, porque ahí va el que tiene el evangelio incrustado en sus entrañas, el que tiene consagración y el que tiene comunión, tiene el antídoto contra la mordedura de la serpiente. Pero qué peligroso es el susurro. Me llama la atención tanto, ¿sabes por qué se entendían? Porque hablaban el mismo idioma. Es normal que la serpiente te ataque. Es normal que te muerda. Eres su contrario. Eres su enemigo. Es normal que se revuelva y quiera hacerte mal y quiera hacerte daño. Lo que no es normal es que entienda su idioma. Lo que no es normal es que te hable. Lo que no es normal es que establezcas una conversación, porque entonces ya va a tu mente y empieza a sembrar lo que ella quiere y te da los argumentos que ella quiere. Pero en esta tarde tengo que decirte que Dios reprenda el susurro de la serpiente. El mínimo descuido, atención, iglesia, es muy grave. Miren, el mínimo descuido le da ventaja a hacer muchas cosas. Había unos hombres sembrando en una tierra y habían sembrado trigo. Y habían estado toda la mañana trabajando, todo el día esforzándose, se han ido, se han quedado dormidos. Y dice la Biblia, y vino el enemigo por la noche cuando se quedaron dormidos y sembró cizaña. Un descuido pequeño y te desarma, te deja sin armas y no te das cuenta. Tiene la capacidad de dejarte sin armas sin darte cuenta. En una ocasión los filisteos le dicen a Israel: no queremos guerra, no queremos lucha, que nadie muera. Y hace Israel: ay, pues si yo pensaba que nos íbamos a dar la muerte. Y dice: no quiero guerra, solo te pido una tregua. ¿Y cuál es la tregua? Y dice: que los herreros de Israel dejen de errar, que el oficio de herrero deje de existir en Israel. Y ahora se quedan los israelitas diciendo: bueno, por lo menos tenemos guerreros. ¿Qué más da los herreros, hermanos míos? Mientras haya soldados, mientras haya hombres valientes, ¿qué más da? No se han dado cuenta de la estrategia sigilosa que ha utilizado el diablo. Han pasado los años. Israel tiene muy buenos guerreros, pero han sacado las espadas y las espadas ya no sirven. Las espadas ya no cortan. ¿Por qué? Porque han quitado los herreros, que eran los que afilaban las espadas. Iglesia de Sansomendi, cualquier descuido, cualquier pequeñez que tú no le das importancia, le basta al enemigo para desarmarte, para quitarte todas las armas. Pero vengo de parte de Dios a decirte: no le cedas ningún centímetro al diablo. Y ahora en 10 minutos, lo voy a hacer el menos, vamos a entender el contexto. ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia de Corintio: perdonar, no le deis ventaja al diablo? Válgame. ¿Saben por qué le dice eso? Porque en la iglesia había un pecado muy fuerte. Un pecado de fornicación muy fuerte. Tan fuerte era el pecado, hermanos míos, que los
los ciudadanos de Corintio tenían mucha inmoralidad, hacían desacatos en ese área hacían cosas muy feas. Y tiene que decir Pablo: es tan feo lo que estáis haciendo que ni aun los gentiles se atreven a mencionar. Dios mío, poseídos. Y está diciendo Pablo: escucha, ni los poseídos de afuera se atreven a hablarlo, a mencionarlo, lo que vosotros estáis haciendo dentro. Es tremendo. ¿Y por qué te enfadas, Pablo? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos culpa. Y dice Pablo que lo estáis tolerando, que lo estáis consintiendo y no estáis haciendo nada. Pero no hay que restaurar, no hay que recibir a todo el mundo. Y dice el apóstol Pablo a esa clase de personas: no, echarlos fuera, dejarlos en las manos del diablo. Y cuando ellos vean que yo no tengo ninguna cobertura con ellos, quizás se arrepientan y regresen. Iglesias que se llenan. Porque toleran esta clase de pecado. Abandonan sus ciudades y las iglesias donde se practica la buena doctrina les dicen: no, o te arrepientes o no entras. Y ellos los cogen. Y aquí ven lo que dice el apóstol Pablo. Dice: echarlos, tirarlos, no hagáis eso. Claro, ¿por qué, hermanos míos? Porque estaban en el culto, no sentían conciencia mala. El hermano Fiera, que venga y diga un salmo. Iba el hermano Fiera y decía un himno, un salmo. La hermana aventurera que haga una intercesión, y la hacía. Pero tiene que venir el apóstol Pablo y decir: tirarlos fuera, que se den cuenta del mal que están haciendo y que se arrepientan. Y que se arrepientan. Han pasado los años, han hecho caso a lo que Pablo ha dicho. Este hombre, hermanos míos, viéndose en las manos del diablo, ha dicho: me he equivocado, he salido de los caminos de Dios. Y ahora regresa, deja lo que tiene que hacer, porque esto es arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que hacías que era malo, lo dejas. Pues este hombre deja de hacer ese pecado y entra a la puerta de la iglesia de Corintio y llama a la puerta. Y cuando abre la puerta le dicen los hermanos: no entras, no entras. Y les tiene que decir Pablo: no hagáis, no se os ocurra, porque aquí no se consiente el pecado. El pecado se tiene que salir fuera de la iglesia. Pero como alguien venga arrepentido, como alguien venga con la sangre del Cordero vertida sobre él, no hay pecado que la sangre del Cordero no pueda limpiar. No hay pecado que la sangre del Nazareno no pueda limpiar. En esta tarde al pecador le digo: o te arrepientes o aquí no hay lugar para ti. O te arrepientes o aquí no hay cabida para ti. Pero si te arrepientes de verdad, que nadie se atreva a juzgarte, que nadie se atreva a apuntarte con el dedo, porque la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Dejo con esta palabra: que Satanás
escúchame, no tome ventaja sobre esta iglesia. Que Satanás no tome ventaja sobre tu casa. Que Satanás no coge ventaja sobre tu hogar. Hoy es un buen día. ¿Qué parece si apagamos las luces? Cantamos una buena alabanza. Hoy es un día, escúchenme, hoy es un día para alguien que diga: no quiero darle más ventaja al diablo. Quiero entregarme por completo a Él. Quiero ser tratado por Él, que me quite todo aquello que le estorba, que me quite todo aquello que no le glorifica.